Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de volver a vernos, ya con un poquito de fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado toda la semana? Espero que bien. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alberto Coppola. Estamos dando en este momento un curso que se llama Método Amarte, que comenzó ahora en abril y que dura todo el año. Es un método para autoconocimiento, para comprenderse, aceptarse, perdonarse y amarse. Bien, y entonces les está hablando Alberto Coppola, médico de profesión, que ayudó a la gente a mejorar su calidad de vida. Les estoy hablando aquí desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Un gusto para estar con ustedes nuevamente y gracias por estar presentes y continúan apoyándome en todo esto. Espero que hayan tenido una buena semana. Los felicito por su participación en Aquí y Ahora. Están cada vez mandando materiales de mejor calidad, de mayor calidad diría, y han enviado un cuento precioso sobre los colores, también sobre la ley del espejo. Bueno, cosas muy hermosas. Les sugiero de que extiéndanlos a sus amistades, invítelos a ingresar y que, bueno, este grupo cerrado aquí ahora sea también un foco de luz, como un faro en estas redes. Así que me alegra muchísimo todo lo que están interviniendo y haciendo. Bien, vamos a retomar los temas que estamos viendo. La vez pasada hablé de las leyes del karma, que también enviaron un material muy bueno y que hoy las voy a repasar. Y vamos a volver a ver la ley del espejo, que yo les había dado una aproximación de un libro de Chopra. Y bueno, hoy la vamos a ver un poco más en detalle. Todas estas formas de ver la ley del espejo que les voy a transmitir, creo que las requieren que las escuchen 2, 3, 4 veces hasta poder entenderlas, hasta poder entenderlas bien. Por lo menos a mí me costó y me sigue costando aplicarlas, pero también al principio me costó entenderlas. Así que cualquier cosa me escriben y los vemos todos juntos. Bueno, volvemos, ley del espejo. Lo primero es, la vida que tengo y todo lo que me sucede es un espejo de mi interior. Repito, la vida que tengo y todo lo que me sucede es un espejo de mi interior. Entonces, todo viene de mí. Pero acá es donde nos comenzamos a trabar, porque obviamente vemos determinadas cosas afuera, tanto de luces como de sombras, que nos parece que no nos competen, que no están dentro nuestro. Sepan que todo lo que observamos de la vida, todo lo que nos atrae, todo lo que nos llama la atención, todo lo que disgusta o todo lo que admiramos, tiene que ver con nosotros. Si no, lo pasaríamos por alto, estaríamos indiferentes a ello. Pero ¿qué pasa? Tienen que tener en cuenta que nuestro inconsciente, donde reside todo eso, está más allá del espacio-tiempo. Así que a veces hay cosas que tienen que ver con vidas pasadas y hay cosas que tienen que ver con el árbol familiar. ¿Me comprenden? Y que ustedes aparentemente no conocen o no recuerdan. Pero el hecho de que nos atraiga o que esté en nuestra vida tiene que ver con nosotros. Y a veces hay que sanar algunos de esos aspectos del pasado o de nuestra niñez que ya hemos olvidado. Bien, yo les sigo comentando entonces. Las cosas que no me gustan
me están diciendo tres posibilidades. ¿Qué es algo que tengo que sanar? ¿O qué es algo que tengo que liberar? ¿O qué es algo que me tengo que permitir? Porque eso me molesta tanto que puedo tenerlo adentro, que lo puedo tener en el pasado y lo tengo que sanar. O es algo que está reprimido en una memoria y que lo tengo que liberar. No lo tengo por qué liberar hacia otros, lo puedo liberar en un papel, lo puedo dibujar, escribir, grabar, en fin, nada. Es escenificarlo con el cuerpo, lo que se me ocurra. Puede haber un montón de cosas para realizar, ¿eh? Pero es algo que tengo que liberar. También puede ser algo que me tengo que permitir. Muchas cosas nos disgustan porque aunque nos cueste aceptar, muchas veces tenemos envidia de esas personas, ¿sí? La envidia es un sentimiento que no sé por qué tiene tan mala prensa y es un sentimiento muy normal. Por supuesto que hay una envidia maligna, que es el que quiere hacerle daño al otro. No hablo en ese grado, pero la envidia es algo muy normal. Y a veces, si otros están contentos, nos puede disgustar porque tenemos envidia, porque nosotros no podemos estarlo, o si los otros hacen algo en especial, o es una pareja que está bien, la podemos envidiar, o un viaje y podemos también envidiarlo, y nos disgustan y nos molestan y nos irritan, y son cosas que tenemos que sanar, soltar o permitírnosla, darnos el permiso de hacer algo parecido, ¿eh? Acá nos están saludando, hola caminantes, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bárbaro. Entonces, recuerden, algo que sanar, algo que liberar o algo que nos tenemos que dar permiso, que no nos hemos dado permiso hasta ahora. Otro ítem de la ley del espejo dice: por lo tanto, todo lo que me ocurre me enseña de que está en mi inconsciente, de que tiene que salir de esa sombra, que lo tengo que soltar de alguna manera porque me hace sufrir, si no es algo que estoy admirando, y me lleva a cómo encontrar un equilibrio. Todo esto. Por eso les sugiero de que los vuelvan a leer o a escuchar, y lo anotan, para que se vaya grabando bien todas estas acepciones de la ley del espejo. El mundo exterior nos da información del mundo interior, tanto de mis luces como de mis sombras. Entonces recuerden que todo lo que nos afecta de alguna manera o que admiramos está en nuestro interior, invariablemente. Que lo hayamos hecho en esta vida, o lo hemos podido vivir a través del árbol, o lo hemos hecho en una vida pasada, bueno, pero está ahí con seguridad. Si no, nos es indiferente. Entonces hay 5 situaciones que espejamos. Una podemos espejar por semejanza, porque está en mi sombra. Otra podemos espejarlo por lo opuesto. Nos pueden desagradar, por ejemplo, las personas que puedan ser groseras, o que puedan ser sucias, o que puedan ser desprolijas, porque probablemente nosotros somos prolijos obsesivamente, o limpios obsesivamente, o nos cuidamos mucho de no decir palabras groseras, y probablemente estamos en el otro extremo. Y a veces todo eso nos molesta porque nos está mostrando que nosotros también estamos en un extremo, como el que estamos viendo. Y necesitamos recuperar un equilibrio. Lo otro que puede ocurrir es porque se lo estoy haciendo a otros. Me molesta porque se lo estoy haciendo a otros, pero no me doy cuenta. Esto me ocurrió ayer con un paciente donde, se había peleado con el suegro, ¿no? Y como le contestó al suegro, el suegro lo llamó soberbio cuando
El suegro y la suegra son totalmente soberbios y no se dan cuenta para nada, no se percatan para nada. Y él, porque tuvo una respuesta y quizás fue soberbia o orgullosa, inmediatamente lo señalan con el dedo. ¿Me explico? No se dan cuenta para nada que ellos lo están haciendo permanentemente. Así que tengan muy en cuenta esto. A veces lo que nos molesta también y nos disgusta es la diferencia que podría haber entre las expectativas que yo tenía y lo que ocurre. Como si estuviera saliendo con alguien y tengo más expectativas y no se cumplen, pero también de un trabajo nuevo o cuando me prometieron una nueva tarea y todo lo demás, después estoy disgustado, pero porque generé demasiadas expectativas, que llamamos idealizaciones, ¿saben? Y bueno, eso nos está molestando, pero por culpa de nosotros nos hicimos ilusiones mucho más de lo que teníamos que hacernos. ¿Mm? Así que esta es otra situación la cual podemos espejar. Y lo último, aquello que ya superé y tengo miedo de volver a caer. ¿Mm? Aquello que ya superé y tengo miedo de volver a caer. Muy frecuente, muy frecuente. Realmente muy frecuente. A veces me molestan mucho las personas que critican cuando yo era muy crítico y bueno, y, y recién ahora estoy superando ese aspecto, pero era muy crítico y muy exigente y no me bancaba montones de cosas, ¿saben? Y quizás ahora me molesta, pero yo era exactamente igual, ¿saben? Así que como el que dejó de fumar y le molestan todos los fumadores, o un alcohólico recuperado que le molesta que los demás tomen alcohol, o a un obeso recuperado de que le molesta de que coman demasiado la gente, etc. El miedo a volver a caer. Esto yo les sugiero que lo vuelvan a escuchar y todo aquello que no les quede claro, me lo escriben y lo volvemos a ver. Porque es complejo, pero nos hace enormemente bien poder verlo desde ahí, todo aquello que nos molesta. Ahora, ¿qué pasa? También todo aquello que admiramos también nos pertenece, ¿saben? A veces nos tenemos que permitir tener esos sueños. Entonces, todo aquello que admiramos nos pertenece. Esto quiere decir, me corresponde de alguna manera, puedo llegar a ello, tengo capacidades por lo menos para estar cerca de eso, o me resuena por haberlo vivido en el pasado, ¿sí? Y estoy cercano a todo eso, ¿sabe? Así que no hace falta, vamos a decir, conformarse con admirar. Podemos acercarnos a eso, podemos aprender. Por algo admiramos. Está dentro nuestro de alguna manera seguro. Recuerden esto. Bueno, ¿cómo sanamos el karma? Pero primero vamos a repasar las leyes del karma nuevamente. Yo les había dado una versión un poco simplificada y en el grupo aquí ahora les mandaron la versión completa, que eran 11 o 12 leyes, y está muy bien. Muy buenos materiales han mandado, me encanta, los felicito. Entonces vuelvo a repetirles así, rapidito, para repasar, ¿no? O sea, la primera ley, lo que es. Pero vamos a comenzar por el principio. Me estaba olvidando. La ley del karma se lo llama acción, quiere decir en sánscrito. También podemos llamarlo aprendizaje, pero aprendizaje es si queremos aprender. Si no, el karma nos ocurre lo mismo, ¿no? Y aunque no aprendamos. Entonces se lo llama también ley de causa y efecto. Esto quiere decir que todo tiene una causa y todo tiene un efecto.
y depende de dónde estemos parados, seremos causa o seremos efecto, ¿sí? En general en la vida es mejor que estemos más siendo causa que simplemente siendo un efecto, ¿de acuerdo? Pero todo lo que nos ocurre, además del principio de causa y efecto, tiene un significado. Es decir, esto depende de nuestro contexto racional, del mundo en el que nos movemos, de nuestros conocimientos. Todo tiene un significado y todo tiene un sentido o propósito. Esto del significado lo damos en el hemisferio izquierdo y el sentido o propósito lo damos en el hemisferio derecho, ¿sí? Entonces ese sería el porqué y el para qué. Bárbaro. Entonces, hecha esta aclaración, volvemos entonces a los principios. Lo que es así. Aceptar lo que está ocurriendo. Lo que es y es indiscutible, no tiene sentido. Aceptamos, no nos resistimos, como el ego a lo que no le gusta se quiere resistir, porque ya saben que cuanto más lo rechazamos, ¿no? Bueno, saben que todo lo que uno se resiste, persiste. Entonces, aceptar. Y a partir de ahí ver qué es lo mejor que podemos hacer. Entonces, lo que es. Lo que creas es. Muy importante. Lo que creas es. Todo es para nuestro crecimiento y aprendizaje. La vida es un eco, que es la ley del espejo en sí mismo, pero ya les leí el cuento del eco. La vida es conexión, que ahora le voy a leer un cuento sobre esto, sobre la conexión. Ley del enfoque, estar enfocado para la acción y hacer una cosa por vez, fundamentalmente para hacerla bien. Lo que vos quieras recibir de la vida, bríndalo primero, importantísimo. Lo otro, si no aprendes, se seguirá repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, y ama tu sitio en el mundo y ama lo que haces, aunque no lo hayas elegido, aunque estés trabajando por el sueldo. Ama lo que haces, ámalo lo mismo, porque es un privilegio que tengas esa fuente de trabajo, ese sueldo que estás recibiendo. Algún día, si luchas por ello, trabajas por ello, harás algo que te guste más. Pero en este momento tienes que bendecir todo lo que la vida te está ofreciendo. Entonces, hecho estas aclaraciones, ¿cómo sanamos el karma? Bueno, respetando las leyes del karma, por supuesto. Haciendo servicio, sanamos el karma. Haciendo servicio, por ejemplo, ayudando a otros a crecer. Fundamental. Ayudando a otros a crecer, ayudando a otros a que tengan éxito, ayudando a otros que ganen dinero, ayudando a otros enseñando lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy haciendo y que estoy compartiendo con ustedes, y que es un ida y vuelta y que me redunda en beneficios enormes y me produce gran placer, gran satisfacción. Y eso es sanar karma, justamente. Tomando cada problema como una bendición y aprendiendo de él. Aplicando la ley del espejo. Y finalmente siguiendo los 3 principios que les enseñé para tener una vida plena. Los 3 principios se los recuerdo, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo, aunque el orden ya sabe que hay que comenzar por uno. Ama a los demás como a ti mismo. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y lo que quieras recibir de la vida, bríndalo primero. Y en estas 3 normas, o pequeñas leyes o principios,
está resumido un poco todo. A esto le tendría que agregar la ley del espejo. Y bueno, ahí es donde tenemos este pool de cosas que nos hacen pensar mucho, que yo esto les sugiero que lo repasen porque hay que leerlo varias veces porque se nos olvidan, y el aprendizaje que podemos tener es enorme. Les voy a leer el cuentito sobre la conexión, un cuento que me gusta mucho, que es el libro Libre como el águila. Los espectadores contuvieron la respiración. Lo que estaban viendo aquella noche era único. La música cesó de repente, los proyectores de luz de toda la carpa del circo se dirigieron hacia Paolo. Paolo, el gran malabarista, el hombre que según parecía había vencido la fuerza de la gravedad. Levantó suavemente las manos en las que estaban las bolas y era como si mandaran fuegos mágicos al cielo. Luminosas bolas de colores brillaban como estrellas, como fuegos artificiales. Volaban hacia arriba y se cruzaban unas con otras, se colgaban unas de otras como una telaraña que reluciera al sol en el rocío de la mañana. Sus manos apenas se movían. Estaba muy tranquilo como si no fuera nada del otro mundo. Las bolas volaban como movidas por una mano invisible. Era increíblemente bonito, fascinante. Estas bolas eran como un símbolo de la armonía perfecta. El aplauso fue ensordecedor. Una y otra vez se inclinó en señal de gratitud y desapareció de la pista. Janine lo había estado esperando. Lo abrazó en cuanto estuvo afuera y le dijo: Paolo, eres el más grande. Cuando haces malabarismos, tengo la sensación de ser muy pequeña. Paolo, te quiero, pero por una vez me gustaría hacer lo mismo que tú. Él la abrazó distraído y le dijo: ven, siéntate. Se sentaron sobre unos viejos accesorios de entrenamiento. Él calló durante un rato y después empezó a hablar, primero despacio y después con mayor fluidez. Mira, te contaré la historia de mi vida. Éramos un pequeño circo familiar. Mi padre era el director y se encargaba del número con los caballos y los elefantes. Pero también hacía de Hércules, que doblaba las barras de hielo y si hacía falta incluso hacía de payaso. Era capaz de interpretar todos los personajes. Todos los miembros de la familia teníamos que colaborar. No obstante, apenas ganábamos para sobrevivir. Por entonces yo tenía 8 o 10 años y por supuesto formaba parte del programa. Interpretaba varios papeles, pero el que más me gustaba era el de malabarista. Practicaba todos los días, pero por más que lo hacía, no avanzaba. Parecía que había alcanzado mi límite máximo. Mi padre contaba conmigo. Esperaba que en un futuro yo me hiciera cargo del circo. Tenía que ser bueno, pero cuanto más me presionaba, más fallos cometía. Para tener 10 años no era un mal malabarista, pero tampoco era nada especial. Una vez, después de ensayar, me quedé sentado en el borde de la pista. Recuerdo que se me caían las lágrimas. Aunque lo había intentado, no mejoraba. ¿Me seguiría queriendo mi padre si fracasaba de tal manera? No era un hombre que hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. En ese momento entró Pepe, el viejo payaso. Pepe debió darse cuenta de lo que me pasaba y me dijo: ¿Qué te pasa, Paolo? Que pareces muy triste. Conocí a Pepe desde que yo era un bebé. Era mi amigo. Él era el que corría cuando me hacía daño. A él podía contarle todo. Pero era un payaso. ¿Cómo me iba a ayudar con los juegos de malabares? Entonces yo no sabía que de joven había sido un famoso malabarista.
hasta que tuvo un grave accidente. No lo consigo, dije llorando. Practico y no me sale. Pepe me puso una mano en el hombro y me dijo: para tu edad eres muy bueno, pero tienes razón, podría ser mucho mejor. Vos sabés que yo llevo mucho tiempo en el circo, de hecho toda mi vida. Si lo deseas, te revelo el secreto de cómo ser un buen malabarista. Yo asentí enérgicamente con la cabeza. Lo que ocurre es que intentas concentrarte excesivamente en cada bola. No quieres cometer ningún error. Y entonces no estás lo suficientemente suelto y relajado. Mira, tienes que comprender lo siguiente. Las bolas, aunque te parezcan separadas, son una unidad. ¿Entiendes lo que te digo? En realidad, todas las bolas son una única bola. Y con esta bola, que tiene varias bolas dentro, tienes que hacerte uno, como si tú mismo fueras dicha bola. No es fácil lanzar de manera uniforme, y por eso cada bola se dirige a un punto que no es el que tú deseabas. Pero las bolas son un todo. Imagínate que es una misma bola. ¿Has observado alguna vez un ramo de rosas? Cada rosa parece distinta. Están en el jarrón en posiciones distintas. No obstante, forman un ramo que es esa unidad. De hecho, no decimos que son muchas flores. Decimos que son un ramo de rosas. Tanto si utilizas bolas como aros o masas, imagínate que son una sola cosa. Un ramo de bolas, un ramo de aros, un ramo de masas, una unidad. Aunque sean 7 u 8, una unidad. Un ramo de flores de bolas, de colores. Tú eres el que das a las bolas la armonía, la sensación de ser una unidad. Las invitas a eso. Pepe lo siguió mirando pensativo. Ya sabes lo que es el estrés, ¿no? Cuando montamos la carpa, todo el mundo habla de la tensión que tenemos. A eso que otras personas experimentan como estrés, tú tienes que darle armonía al hacer malabarismos. Sencillamente deja que las bolas vuelen como resulte más bonito. Las manos las volverán a recoger solas y nuevamente las harán balancear, porque tú y las bolas son una misma cosa. Quizás no entiendas del todo lo que te digo ahora. Si te haces uno con las bolas y armonizas con ellas, serás un extraordinario malabarista. Y entonces no tendrás que preocuparte por nada, porque todo viene por sí mismo. Paolo había hablado sin interrumpirse y continuó. Quizás yo no entendía del todo lo que me decía Pepe, pero el mensaje me llegó de lleno. Desde aquel día todo me fue más fácil. A veces el payaso me observaba mientras practicaba y me sonreía, y yo me sentía como si estuviera soñando. Las bolas colgaban de mis manos y volvían a subir como por arte de magia. Paolo se levantó de repente como si le doliera haber revelado su secreto. Después dijo de corazón: yo también te quiero. Si lo deseas, mañana te estaré observando mientras haces tu número en el trapecio. Este es el cuento que explica de manera admirable cómo ser una unidad. ¿Saben? Y esto es lo que venía pensando el otro día mientras escuchaba algunas cifras en nuestro país, sobre todo la cantidad de pobreza que hay, la cantidad de chicos que no pueden ir al colegio y que no tienen tampoco tablets o computadoras para hacerlo online.
bueno, me ponía muy triste ello, ¿no? Y la verdad que pensaba que hace tantísimos años que estamos en decadencia, yo qué sé, 50 años, no sé, por decir que estamos en decadencia, o sea, por más que los gobiernos intenten hacerlo mejor, seguimos en decadencia. Y la realidad es que tenemos que unirnos todos, como las bolas, ¿no? Ser uno. Pero ¿cómo se hace eso? Y bueno, yo sé cómo se hace, pero no sé hacerlo, porque eh, en realidad lo que necesitamos es una historia, un mito que nos una a todos. Yo les hablé, la verdad, de Yuval Noah Harari, historiador, pero también filósofo, ¿no? Que hablaba del desarrollo del hombre, ¿no? Y de los Homo sapiens, y como había 2 o 3 especies más, humanos, pero que en definitiva quedamos nosotros. Y probablemente porque Harari dice que esta fue justamente la cualidad que teníamos como humanos, ¿no? Dice, mientras grandes cantidades de personas crean en una misma historia, los humanos cooperan y crean redes. La revolución cognitiva fue el resurgimiento de la capacidad de inventar ficciones y convocar a personas que crean en ella. Esto fue lo que le ocurrió al humano primitivo y se diferenció de las otras especies humanas que terminaron extinguiéndose. El secreto del éxito de los grandes grupos humanos es la ficción. Un gran número de humanos pueden cooperar cuando existe algo como una historia que une a los individuos en común. Que todo exista, que solo existe en la imaginación colectiva. Bueno, él ahí da varios ejemplos, incluso el ejemplo del dinero, que es la invención más grande creada y que es ficticia, porque es solo papel. En una época era metal, pero ya las monedas ni las usamos, así que es todo ficticio y en eso se basa la confianza mutua, aunque tengamos distinta religión, distinto idioma. El idioma del dinero lo conocemos todos y por eso se puede comerciar, hacer negocios y se unen incluso los países. Bueno, entonces nosotros necesitamos, un mito. No sé cómo se hace, pero digamos una historia en la que crean una cierta cantidad de argentinos, después se forma una masa crítica y se la comienzan a creer todos. Así que lo que sí se me ocurrió que podemos empezar, por lo menos cada uno en su lugar, hablar mejor de nuestro país. En lugar de quejarnos o criticar, que ya saben que todo nos viene de vuelta, y que cuando criticamos afuera es la ley del espejo, nos estamos criticando nosotros, hablar mejor de nuestro país. Por eso me propuse comenzar la charla y terminar la charla con la frase, no sé si algunos no la escucharon, bueno, que dije que estaba hablando acá desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con corazón. Y comencé con esta frase. Y probablemente abra y cierre las charlas ahora permanentemente con esta frase o alguna otra que se me ocurra, ¿saben? Importante, esto es importante, que elijan frases positivas para ustedes, frases positivas para expresar lo de nuestro país. Nada, eso se lo dejo a ustedes, pero cuanto más lo hablen, cuanto más lo digan, cuanto más gente lo escuche, más fácil va a ser para todos. Porque pretendemos que los gobiernos resuelvan las cosas y lo tenemos que resolver la base. Recuerden que los gobiernos vienen de nosotros. Vienen de nosotros.
así que están hechos con la misma sustancia. Si tenemos una creencia que nos une como argentinos para trabajar juntos y tirar juntos del carro, un mito, una historia que está por arriba de los gobiernos y que nos une como país. Así. Es necesario que lo pensemos en grande, no como ambición, sino en grande, por ejemplo, desde el corazón. También Argentina, corazón de América. Otro ejemplo. ¿Me entienden? Argentina, un lugar donde dan ganas de vivir. Bien. Distintas cosas. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es verdad. Sí, ojo que también es verdad. Es verdad. Empecemos a decirlo y es verdad. Es verdad. Ustedes saben que no existe una verdad. Vuelvo a la segunda ley del karma, ¿no? Lo que creas es. Acá están diciendo Argentina es un país lleno de gente generosa, ¿sí? De gente generosa, de gente con corazón. Somos amigueros, somos familiares, somos cálidos. Eso es algo que, bueno, estando en el mundo me lo han dicho en varios lados y los extranjeros que vienen acá lo dicen y por eso estoy diciendo esto. Bueno, eso, Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas de corazón. Se me ocurrió esto. Los que se le ocurran a ustedes. Compártanlo en aquí, ahora, en donde sea. Comencemos un movimiento revolucionario, ¿sí? Hablando bien de nuestro país. ¿Sí? No significa reconocer todo lo otro. No, ojo. Hay que reconocer. Si alguna vez me preguntaban qué es amar, y yo justamente, y solidaria, dicen, sí, y apasionados, por supuesto que sí. Todo eso. Alguna vez me decían, bueno, mira, yo le decía, yo amo a mi país, aunque encuentro y veo todos los defectos que hay y todos los problemas que existen. Y eso no significa que no lo ame. No es que mi país me tiene que hacer determinadas cosas para que yo lo quiera, ¿saben? Bueno, eso es el amor. Y bueno, hoy se me dio por esto, porque realmente sentí mucho dolor con todas las cifras, todo lo que se hablaba, y bueno, quería invitarlos para que ustedes tiren ideas, creen nuevas frases y bueno, y hagamos un movimiento así, hablando bien de Argentina y con los amigos y con la familia y intentando transmitir todo esto. ¿De acuerdo? Es una oportunidad. Esta pandemia, todavía no les hablé que es un virus espiritual y la pandemia es una situación espiritual. Y bueno, es el momento justamente de reinventarnos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cambiar de tema. Estuvimos hablando de la intuición, estuvimos hablando de las curaciones. Si quieren lo repasamos. Estuvimos hablando de los colores. Sanando a Argentina, están diciendo. Es esto. Es así. Es así. Es así. Bueno, es así. Ahora están hablando de grandioso país. Bueno, demostrémoslo. Digámoslo. Aquellos que comienzan a criticar, digámoslo. Todo lo que tenemos. ¿Sí? Si lo decimos con convicción desde adentro, es contagioso también. Así como es contagiosa la mala onda, la crítica, ¿sí? Las cargadas que nos hacemos como argentinos, nada, también es contagiosa la buena onda. Así que necesitamos algo para tirar todos juntos, eso, ¿sabe? Que esté por encima de los gobiernos, no importa el gobierno que esté, porque tenemos entonces algo.
Ese algo es lo que se llama un propósito. El propósito nos confiere identidad. Hay países que han progresado, ¿no? Que significa plata, Argentina, ¿sí? Hay países que han progresado porque tienen esa mística, ¿no? Esa mística. ¿Se entiende? Esa mística. Países que fueron destruidos, como Alemania, Japón y todo, que no vamos a decir, no vamos a hablar de política, si fueron buenitos, malitos, no importa, depende de dónde se mire. Pero lo que es extraordinario, cómo resurgieron de las cenizas. ¿Y por qué resurgieron de las cenizas? Porque tiraron todos juntos, evidentemente. ¿Y por qué tiraron todos juntos? Porque independientemente de que esté el emperador o quien esté, hay una mística del país que los lleva adelante. Incluso acá en la Argentina tenemos provincias, vamos a llamar ganadoras, ¿no? Como el ejemplo de Mendoza, Córdoba. Mendoza que se quiere independizar, que bueno, que tiene una impronta diferente a casi el resto del país. Cuando hablamos de identidad, ese es propósito, ¿no? Porque uno puede tener identidad desde mantener las tradiciones. Y eso está muy bueno. Y un orgullo de la tierra y mantener las tradiciones. Pero estamos en el pasado y no nos está llevando para mirar hacia adelante. Hay que mantener las tradiciones, pero además mirar para adelante. Por eso el propósito es que va trazando el futuro, va abriendo el futuro. Así que, sí, acá dice Guillermo, que lo dijo el Papa, que todos debemos ser uno. Sí, es la única salida. Si no, se seguirá repitiendo. Que dice el karma, lo que no aprendes, ya vemos que no aprendimos. No aprendimos y estamos cada vez peor. Pero bueno, o nos ponemos todos juntos o nos hundimos todos, ¿no? Pero bueno, sin palabras, ahí está. Yo lo que propongo es este aspecto positivo. Bueno, y voy a comenzar y terminar con mis charlas con esta frase. Quizás otro día la cambie, se me ocurre otra y la cambio. ¿De acuerdo? Bueno, y volviendo a lo de la curación, les decía que simplemente vamos a agregar otro nivel, que es un nivel de símbolos. Pero no voy a hablar de la curación ahora porque quedé emocionado con todo esto. Y lo que les quería comentar es que vayan viendo los chakras. Viéndolo significa que tengan idea de dónde están. Porque quizás la semana que viene ya comenzamos con una meditación para sanar los chakras. Una meditación guiada que va a ser más larga, que van a ir sanando chakra por chakra. Y en esa meditación van a ir aprendiendo sobre los chakras. Es decir, o sea, sin darse cuenta, van autosanando los chakras y van a ir aprendiendo. Entonces, solo quiero que miren por internet una figurita o en un libro, lo que sea, dónde están los chakras para tener una idea simplemente de dónde están. Que cuando decimos un primer chakra, sepan dónde están. Cuando decimos un tercer chakra, sepan dónde están. Y así entonces vamos a comenzar a hacer autosanación con los chakras. Bueno, miren, yo diría que hoy es esto. Vamos a hacer una meditación, como siempre, ¿no? ¿Y qué les parece si nos ponemos cómodos, cerramos los ojos, hacemos 3 respiraciones lentas y profundas, tomándonos de las manos de nuestro compañero? Bien, bien.
Sintamos cómo la energía corre en dirección a las agujas del reloj. En este momento somos 76 personas con las manos unidas. Sintamos los compañeros. Sintamos como en esta energía. Bueno, hay mucha emoción, creo que aparte de la mía, siento en muchos corazones emoción. Emoción. Vamos a sintetizarlo, vamos a dejar que la esferita de la tierra ya está en el corazón, la esferita de la conciencia pura ya está en el corazón, las hacemos girar y vamos a repetir 10 veces: Argentina, te amo. Comenzamos. Argentina, te amo. 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 Y te agradezco, Argentina, por haber albergado a mis padres y a mis abuelos y por haber posibilitado que seamos lo que somos hoy en día. Gracias por todo. Y así lentamente volvemos a respirar 3 veces. Soltamos las manos de los compañeros y bueno, agradecemos esta vivencia, agradecemos todo esto porque método amarte, ¿qué dice la ley del karma? Ama lo que haces, ama en donde estás, ama en donde vives. Esto, esa es la ley del karma. Amar a nuestro país. Bien, entonces, bueno, cerramos hoy hasta el miércoles que viene a las 19 horas, si Dios quiere. Les está hablando Alberto Coppola desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Gracias.